Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Quet.g, tu canal de computación cuántica. Hoy vengo a hablar de un algoritmo que podemos introducir dentro del marco del Quantum Machine Learning, en el que además nos basaremos en la programación híbrida, es decir, es un algoritmo que toma parte del potencial de los computadores clásicos y parte del computador cuántico. Hoy hablaremos del Quantum Support Vector Machine. Comencemos. En el vídeo de hoy daremos una idea básica de en qué consiste dicho algoritmo y cómo funciona, pero en un próximo vídeo haremos un acercamiento práctico pasando a la programación. Dicho esto, el primero de los pasos será entender lo que es el SVM, el equivalente clásico de dicho algoritmo, es decir, las máquinas de vector soporte. Pues bien, no es más que un algoritmo de clasificación binario. Con algoritmo de clasificación lo que estamos haciendo referencia es un algoritmo capaz de, dado una serie de atributos, determinar a qué clase pertenece un objeto. Por ejemplo, si tenemos que un objeto tiene 4 patas, es amarillo y tiene un cuello muy largo, la clase sería una jirafa. Pues esto es un algoritmo de clasificación. Con binario estamos haciendo referencia a que únicamente podemos distinguir entre dos clases, es decir, perros y gatos o suspensos y aprobados. Sin embargo, aunque esto parece una limitación, es muy sencillo generalizar la idea a multiclases, es decir, juntando varios clasificadores binarios podemos crear ese clasificador de tantas clases como queramos. Entonces nos ayudaremos del siguiente ejemplo. Vamos a suponer un caso en el que tenemos objetos definidos con dos características, x1 y x2, y en función de eso pueden pertenecer a dos clases, la clase triángulo o la clase círculo. Las máquinas de vector soporte son un algoritmo de clasificación lineal, es decir, van a buscar la recta que divida el espacio en dos mitades, dejando a un lado los objetos tipo triángulo y al otro lado los objetos tipo círculo. Sin embargo, en el caso particular del ejemplo anterior, existen infinidad de posibles rectas o hiperplanos que realmente dividen correctamente el conjunto de puntos. Pero las máquinas de vector soporte no se quedan aquí. No les vale con encontrar esa recta que divida correctamente. Aparte de eso, van a intentar buscar la recta que divida, pero que además maximice la distancia entre los conjuntos. De esta forma, digamos que estamos aumentando el posible margen de error en caso de que vengan nuevos datos a clasificar. Por poner un ejemplo, con estos datos que tenemos aquí, esta no sería la recta que maximice el margen, ya que podemos ver que hay muy poquita distancia entre dicha recta y los conjuntos, pero esta otra que tenemos aquí, efectivamente está maximizando la distancia entre los conjuntos a la propia recta. Y a partir de este punto empieza un desarrollo matemático no demasiado complicado, en el que no vamos a entrar, para encontrar dicho hiperplano en cuestión. De aquí van a nacer dos consecuencias muy importantes, una buena y una no tan buena. La primera de ellas es que es equivalente dicho problema a minimizar una función cuadrática convexa. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, imaginemos que tenemos una parábola. Pues si queremos encontrar el mínimo, pues con un descenso del gradiente normal, vamos a llegar siempre al mínimo absoluto. Y esto, que parece una tontería, es el mayor de los problemas de las redes neuronales, y es que son funciones que acaban teniendo un montón de mínimos relativos, mínimos locales, que van a dificultar el proceso de optimización. Y llegamos ahora al segundo factor a tener en cuenta, y es que a lo largo de todo este proceso matemático de resolución, hemos tomado como hecho que nuestro conjunto de datos era linealmente separable, es decir, que existía esa recta, ese plano, capaz de dejar a un lado todos los triángulos y al otro lado todos los círculos. Pero en el mundo real esto no suele ser tan bonito, y es que nos podemos encontrar situaciones como esta que tenemos aquí, en la que no existe dicha recta capaz de separar con un 100% de precisión ambos conjuntos. Podemos encontrar principalmente dos alternativas para solucionar este tipo de problemas. Uno de ellos es el uso de una serie de variables auxiliares que relajan esta condición de separabilidad de tal forma que algunos puntos pueden que estén mal clasificados, pero dichas variables se van a encargar que por lo menos estén lo más cerca posible de su mitad en cuestión. Y la segunda de ellas, que es la más importante, la que nos vamos a centrar, es el uso de funciones kernel. La idea detrás de estas funciones no es nada complicado. Supongamos que tenemos un conjunto de datos, por ejemplo en dos dimensiones,
tenemos el eje X y el eje Y, donde hemos visto que no es linealmente separable. Pues lo que podemos hacer es decir, bueno, pues vamos a intentar coger nuestro espacio de datos y enviarlo a un espacio de dimensión mayor. Esto de 2 dimensiones podemos hacer la prueba de a ver qué pasa si lo mapeamos de alguna manera a un espacio de 3 dimensiones, ya que a lo mejor ahora, al tener más grados de libertad, es mucho más fácil encontrar algo lineal, un plano, que divida nuestros conjuntos correctamente. De hecho, en esta imagen que podemos ver ahora, podemos determinar claramente que gracias a este envío tridimensional de nuestro conjunto de datos, hemos conseguido, con un simple plano, dividir nuestros conjuntos que inicialmente no podíamos. Y aquí es donde entra en juego la magia del Quantum Support Vector Machine, que lo que propone dicho algoritmo es utilizar los computadores cuánticos a modo de función kernel de las máquinas de vector soporte. De primeras esto puede parecer un poco raro, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Imaginemos que nuestro espacio inicial era de dimensión n, tenemos n características distintas. Lo que podemos hacer es codificar cada uno de esos atributos en fase dentro de un qubit distinto, de tal forma que con n qubits habríamos codificado nuestras n características. ¿Pero qué ocurre aquí? Que hemos visto que n qubits se pueden representar matemáticamente con un vector de dimensión 2 elevado a n. O sea que realmente lo que hemos hecho es mapear nuestro espacio de dimensión n en un espacio de dimensión 2 elevado a n utilizando únicamente n qubits. Imaginaos la cantidad de memoria que haría falta si quisiéramos simular dicha función de forma clásica con un ordenador tradicional. Crecería de forma exponencial con la cantidad de atributos que tengamos. Este algoritmo tiene unas bases muy sólidas, pero todavía queda un montón por descubrir. No sabemos qué funciones kernel son mejores que otras, o qué puertas debo utilizar, de qué manera, o directamente sobre qué conjunto de datos es más apropiado utilizar estos métodos híbridos. Así que lo que busco un poco con este vídeo y con la programación que hagamos el próximo día es establecer un entorno sencillo donde podáis utilizar fácilmente vuestras propias funciones kernel y vuestro dataset, de tal forma que podamos hacer comparativas y rápidamente seguir avanzando, porque cuanto más crezca esta comunidad de programadores cuánticos, más fácil y más sencillo será todo. Así que bueno, espero que os haya gustado, haya quedado clara esta idea detrás del Support Vector Machine y nos vemos en un próximo vídeo.